Buenos días, vamos a continuar con este tutorial básico de iniciación a 3D Studio. En los otros tutoriales creamos unos objetos y creamos una escena, ya los tengo yo aquí. Tenemos el fondo al que le dimos un pequeño grosor en el último tutorial. Yo he modificado un poco los objetos, los he girado, he modificado un poquito la cámara, los he colocado. Y lo que vamos a hacer ahora, antes que nada, vamos a lanzar un render para ver qué aspecto tiene qué aspecto tiene la escena en estos momentos. Bien, aquí tenemos el render, no es muy realista que digamos, pero eso es porque primero no tenemos asignado un motor de render en condiciones y tampoco tenemos asignada ninguna luz, no estamos proyectando sombras, con lo cual lo que estamos viendo básicamente es pues simplemente lo que es la geometría de los objetos. Vale, vamos a cerrar. Vamos a aplicarle primero un material a estos objetos para que tengan un color blanco, pero no vamos a cambiar el color blanco de los objetos desde aquí, que ya comentamos que era más una manera de referenciar objetos o de organizar objetos dentro de una escena mediante colores, sino que vamos a utilizar la ventana de materiales para asignar un material blanco básico. La ventana de materiales por defecto en 3D Studio se abre con este formato. Este es un formato nuevo, bastante útil, pero un poquillo más complicado de manejar. Así que nos vamos a modos, vamos a cambiarlo al editor de materiales compacto, que es, a mi modo de ver, más sencillo de utilizar en un principio. Y aquí tenemos, bueno, pues tenemos unos materiales estándar, es decir, son los materiales básicos que vienen cargados en 3D Studio. Para aplicar un material a un objeto podemos bien coger el material y arrastrarlo encima del objeto. Vemos que el objeto cambia de color, eso quiere decir que ya tiene aplicado este primer material. Vamos a ponerle un nombre, vamos a llamarle blanco y vamos a lanzarlo también aquí. Vamos a lanzarlo al fondo, vemos que también cambia el fondo. O podemos seleccionar el objeto y utilizar esta pestaña para asignar el material al objeto seleccionado. Dos modos de asignarlo exactamente iguales. Bien, vamos a cerrar, seleccionamos la ventana y vamos a lanzar un primer render para ver qué pinta tiene. Bueno, vamos a duplicar este render para tenerlo como referencia, para ir observando los cambios que van a ir ocurriendo según vamos cambiando los parámetros. Venimos aquí a este iconito de los dos hombrecitos para clonar la ventana y la vamos a guardar aquí abajo para comprobarla más adelante. Bien, lo primero que vamos a hacer es cambiar el motor de render. El motor de render, por defecto, en 3D Studio, accedemos a él desde la ventana de Render Setup, nos venimos a la pestaña de común y bajo del todo, aquí escondidito, pone asignar renderizador o asignar motor de render. Por defecto trabajamos con el Scanline. Es un motor bastante simple. Nosotros vamos a trabajar con Mental Ray. Es probable que a vosotros no os aparezca con el mismo formato, pero el motor es el mismo. Bien, no vamos a tocar nada más, simplemente vamos a cambiar el motor. No voy a explicaros ahora cómo funciona el motor de render, el Mental Ray, porque no tenemos tiempo y tampoco quiero liarlo. Lo explicaré personalmente en clase. Pero para que nos hagamos una idea, lo que hace Mental Ray es analizar no solamente los objetos o las sombras que proyectan los objetos, sino también todo el entorno de los objetos con un proceso que ellos llaman iluminación global o Global Illumination. Lo encontraréis tanto de una forma como de otra. Y lo que hace es analizar todo el entorno y calcular de un modo, bueno, más o menos exacto, cómo el color de los objetos y la refracción de la luz de los objetos de la escena afectan sobre todos los componentes. Es decir, si tenemos un fondo y el fondo es blanco, este objeto se verá afectado por el hecho de que este fondo blanco esté impactado por un rayo de luz. Es un resumen muy rápido, pero ya digo que tampoco quiero extenderme más. Bien, vamos a lanzar un render y vamos a ver las diferencias entre... Aquí tarda un poquito más. Este es el render que hemos logrado con Mental Ray y este es el render que teníamos con Scanline. Sin tener una perfección absoluta, por supuesto que no. Ya vemos que hay algunas diferencias y que los objetos parecen un poquito más naturales.
No vamos a observar grandes diferencias en estos momentos, ya digo, no tenemos luces y tampoco estamos tocando ningún parámetro del motor. Tenemos el motor por defecto con su calidad establecida por defecto, como viene en el programa. Vamos a guardar este, vamos a duplicar este y vamos a ir observando los cambios. Muy bien, el siguiente paso sería añadir un punto de luz. En 3D Studio, con el motor, podemos utilizar varios tipos de luces. Nosotros vamos a trabajar con luz natural, luz de día, como si estuviéramos fotografiando la escena en, pues no sé, en la calle o en un lugar iluminado por el sol. Así que nos vamos a ir a crear, vamos a saltarnos la ventana de luces, que está más dedicada a luces artificiales, a luces de interior, y nos vamos a ir directamente a la pestaña de sistemas, donde vamos a poder crear un sistema de luz, lo que se llama un daylight. Esto es como crear un sol. Vamos a crear un sol, vamos a elegir qué potencia tiene el sol, vamos a poder elegir cuánta energía es desprendida por el sol y cuál es el ángulo del sol respecto a la escena. Bien, vamos a crearlo en la ventana superior, Alt W. Hacemos clic en Daylight y nos aparece este mensaje. Es una recomendación que nos dice que sería conveniente que creásemos un sistema de exposición de control fotográfico. Le vamos a decir que sí. Ya os explicaré más detenidamente de qué se trata eso. Vamos a hacer clic en cualquier sitio en la ventana top. Realmente no importa mucho dónde coloquemos el sol, porque el sol es una cosa muy grande. Hacemos clic y nos vuelve a lanzar una advertencia o una recomendación y nos dice: sería conveniente que crearas un cielo físico como mapa de entorno. Le voy a decir que sí también. Yo no soy muy amigo de decirle que sí a los programas cuando me recomiendan algo sin leer lo que me recomiendan, pero en este caso os aconsejo que le digáis que sí, porque realmente son dos muy buenas recomendaciones. Muy bien. Un sistema de Daylight consta de dos partes. Por un lado tenemos este cacharro de aquí, esto representa el sol, y esto de aquí representa el punto en el que el sol incide sobre un planeta ficticio en el que estuviéramos trabajando. Vamos a irnos a la pestaña de modificar. Una vez el sol está ya creado, ya no podemos modificar sus parámetros, tenemos que irnos a la pestaña de modificar para poder modificarlos. Por defecto, la posición del sol la podemos determinar por la fecha, la hora y la localización en el planeta en el cual estamos situando la escena. Yo de momento me parece un poco lioso, así que vamos a colocarlo manualmente donde queramos. Podemos hacerlo si queréis, pero en fin, yo creo que tampoco es el momento ahora. Y lo que voy a hacer es decirle en esta ventana de aquí, en la ventana donde tengo situada la cámara, que creamos en el tutorial anterior, aquí escondidito, le voy a decir que quiero ver las luces y las sombras afectadas por la iluminación que hay en la escena, no por la iluminación que hay por defecto en 3D Studio, sino por la iluminación que hay en la escena. De esa manera voy a poder controlar cuál es la dirección que estoy proyectando en las sombras cuando estoy moviendo el sol. Seguramente vosotros en vuestros viewports lo veáis con mucha más calidad. Yo lo tengo en una calidad bastante baja, es un problema que tengo que solucionar. Y voy a colocarlo, bueno, tampoco me voy a comer mucho la bola. Voy a colocarlo por aquí, por ejemplo, viendo que las sombras me gusten. Voy a tirarlo un poquito más para atrás. Bien, esto puede enganchar un poco. Yo tampoco tengo tiempo para mucho más, así que de momento creo que nos funciona bien. Hay tres parámetros principalmente que vamos a modificar en un Daylight System. Vamos a modificar... vosotros tendréis unos parámetros diferentes. A mí me han salido los parámetros que utilicé la última vez en 3D Studio, así que si me dais un segundo voy a modificar los parámetros aproximadamente a como los tengáis vosotros y os voy explicando cada uno de ellos a qué se refiere. Bien, si no me equivoco, estos son los parámetros por defecto de un Daylight System. Vale. El primer parámetro que vamos a tocar va a ser la calidad de las sombras. Por defecto, vamos a lanzar un render. Vale. Por defecto las sombras nos aparecen muy cortadas, nos aparecen unas sombras muy fuertes. Esto es porque
El suavizado de las sombras lo tenemos colocado en 1. Voy a colocarle 8, por ejemplo. No recuerdo que tenía antes, que estaba bastante bien. Vamos a colocarle 15. Vamos a lanzar un render. Bien, vemos que las sombras ahora las tenemos un poquito más desenfocadas, porque lo que he hecho ha sido aumentarle el suavizado de las sombras. Como le hemos aumentado el suavizado de las sombras, es conveniente que le aumentemos también cuántos pasos de suavizado, es decir, cuántos análisis va a realizar el programa para crear ese suavizado. Vamos a ponerle 20 y vamos a volver a lanzar un render. Y se ve un poquito más suavizado, no mucho más, pero en resoluciones más altas veremos el resultado. El segundo parámetro que vamos a tocar es la potencia del sol. En 3D Studio la potencia de las luces se expresa por multiplicadores. Por defecto tenemos una potencia de 1, vamos a meter una potencia de 2, por ejemplo, a ver qué pasa. Vemos que la escena nos cambia en tiempo real. Vamos a lanzar otro render. Bien, vemos que la escena ahora está bastante más iluminada de lo que estaba antes. Eso es porque hemos aumentado la energía que emite el sol y por tanto hemos aumentado la luminosidad de la escena. Otro parámetro que podemos tocar también para controlar cuánta luz recibe la escena y cuál es la calidad de la luz que recibe la escena son los multiplicadores del cielo. En 3D Studio las escenas se iluminan por dos factores. Se iluminan primero por la luz directa que viene del sol y segundo por la iluminación del ambiente. Es decir, si el cielo está más despejado o el cielo está menos despejado. Esto es lo que llamamos el multiplicador. Es un ejemplo bastante básico, pero eso es lo que llamamos el multiplicador del cielo. Vamos a ponerlo en 2 y vamos a reducir el multiplicador del sol a 1 para que observemos los cambios. Vamos a lanzar otro render. Bien. Vemos que la escena aparece más o menos igual iluminada, pero ha cogido un tono azul. Eso es porque él considera que el cielo es de color azul, lo cual suele ocurrir, y por tanto tiñe toda la escena con ese azul. Llegar a un color realista en una escena es un equilibrio entre esos dos parámetros, entre el parámetro del sol, cuánta luz emite el sol, que será una luz más amarillenta, y cuánta luz recibe la escena del cielo, que suele ser una luz un poquito más azulada. A mí me suele gustar trabajar con, por ejemplo, vamos a trabajar con 1.5 y con 1.8 y vamos a probar qué aspecto tiene esto. Bien, si lo comprobamos ahora con los renders que hemos lanzado anteriormente, este render lanzado con el motor Mental Ray pero sin ninguna iluminación en la escena y este render lanzado con el renderizador por defecto en 3D Studio y sin ninguna iluminación en la escena, vemos que la calidad del render ha mejorado bastante. Bien, vamos a dejarlo aquí de momento. En el próximo tutorial os explicaré un poquito más sobre los parámetros a utilizar en el tema del render y en el tema del sol, y entraremos a incluir materiales en la escena. Muy bien, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.